23 minutos pasan de las 12 del mediodía, 11:23 en Canarias, y recibimos ya a nuestros invitados para nuestro Momentum de tertulia, y recibimos a Hernán Cortés, socio y gestor de Olea Gestión. Hernán, muy buenos días. Buenos días, Eva. Bueno, antes de empezar, antes de entrar en detalles, quería pediros a cada uno una fotografía del mercado y a qué tiene que estar atento el inversor. Hernán, ¿quiere empezar? Bueno, yo creo que la música que suena este año es parecida a la del año pasado. El ritmo del mercado lo están marcando los bancos centrales con sus subidas de tipo de intervención, dependiendo evidentemente de cómo evolucione la inflación, cosa que ya vimos el año pasado. Evidentemente, gran parte del recorrido de las subidas ya está realizado. En este momento, el mercado solo descuenta una subida de tipos de interés de 0,25 en Estados Unidos y dos subidas en Europa de también 0,25 cada una antes de final de año, por lo que podríamos decir que los tipos se encuentran ya cerca de máximos, de acuerdo con lo que descuenta el mercado. Y sería pues un 5,25, 5,5 en Estados Unidos y un 4% en Europa. Y ya las bajadas de tipos se descuentan para junio del año que viene, en el caso del dólar, y septiembre en el caso del euro. Entonces, realmente el factor principal está en esos movimientos de tipos de interés de los bancos centrales y cómo las curvas descuentan esas bajadas un poco antes o un poco después. Al mismo tiempo, una cosa que sí se mira bastante este año y no mirábamos el año pasado es el impacto que esta subida de tipos de interés está teniendo en el crecimiento económico. No nos podemos olvidar que en Estados Unidos los tipos han subido 500 puntos básicos en un año, y en Europa pues acabarán subiendo 450 puntos básicos si al final alcanzan los 4 puntos. Entonces son subidas muy pronunciadas, no las veíamos desde los años 80, desde hace 40 años, y además en los años 80 cuando subieron 400 puntos lo subieron como del 10 al 14 o del 9 al 15. En cambio aquí hemos pasado del 0 al 4 y pico, ¿no? 4 en Europa previsiblemente y 5 en Estados Unidos. Entonces, bueno, ¿cómo va a mellar el crecimiento económico? Pues es también la nueva pregunta de este año. De momento, sinceramente, el aterrizaje está siendo infinitamente más suave de lo que muchos habían previsto. A finales del año pasado, quiero recordar que la gran parte de los analistas esperaban una recesión en el primer semestre del 2023, tanto en Europa como en Estados Unidos. El hecho es que no se ha producido. De hecho, han salido, en Europa un crecimiento del menos 0,1, que prácticamente es cero, y en Estados Unidos, curiosamente, la semana pasada o la anterior se ha revisado el dato de PIB del primer trimestre y claro, se ha ido a niveles del 5% anualizado, ¿no? O sea que muy por encima de lo que realmente se esperaba, ¿no? Entonces, yo creo que las sorpresas están ahí. Perdón, he dicho 5%, no. Ha sido un 0,5 trimestral, que es un 2% anualizado. Pero bueno, en cualquier caso, un 0,5 trimestral está requete bien, pero muy bien. Sobre todo cuando pensabas que iba a ser negativo. Entonces, el empleo es lo que está realmente sosteniendo la economía y de momento continúa muy fuerte. Estamos en zona de mínimos históricos, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y el dato de empleo del viernes ha sido un dato un poco en esa línea, más moderado de los que habíamos estado viendo hasta ahora,
pero sigue siendo datos de crecimiento positivo, en línea con los 200.000 empleos mensuales, que está razonablemente bien, ¿no? Entonces, bueno, no sé si me he extendido mucho, pero el juego, las bolsas también están muy dependientes de qué pasa con esos tipos de intervención, qué pasa con ese impacto económico, que de momento, al ser muy suave, pues las bolsas han reaccionado muy positivamente, ¿no? Con subidas tanto en Europa como en Estados Unidos. Bueno, pues decías, es que os he pedido una fotografía y me la estabas haciendo ahí, estaba yo pendiente con el crecimiento, ha dicho 5,05, sí, ese 0,5%. No, me he confundido. Es lo que tiene el directo, que a veces que nos baila, no pasa nada. Unos mercados que sin lugar a dudas atienden a las referencias, los datos macro, a los informes y al sentimiento que se percibe en los inversores. Hoy quiero acercarme a uno de esos índices, ese Sentix en la eurozona, que arroja bastante pesimismo, escenario de recesión que nos remonta a lo que eran las tensiones en el inicio de la crisis energética en noviembre del año pasado. Nos lo cuenta Marta Vilar y ahora volvemos. Marta. Desplome la confianza inversora en Europa según el índice de Sentix. Este índice se ha desplomado hasta los menos 22,5 puntos desde los menos 17 anteriores. Una caída además mucho peor de lo que se esperaba. Se esperaba que ese dato cayera hasta los menos 18,9. Finalmente se ha desplomado hasta los menos 22,5. Es el tercer mes consecutivo donde este índice de confianza del inversor en Europa, en la eurozona, cae. Y además también marca el mínimo de los últimos 8 meses. Además también, según el informe de Sentix, desde principios de julio la economía de la eurozona, dicen, está en modo recesión. Además ven también con escepticismo las probabilidades de que pueda haber un factor que, bueno, genere un impulso económico. Desde Sentix también añaden que las condiciones que refleja ahora mismo la economía de Alemania son dramáticamente malas, palabras textuales. Y también, bueno, pues añaden que esto es a medida que la recesión en todo el mundo, la recesión global, también está caminando hacia una nueva fase. Lo curioso es que normalmente la confianza del consumidor, del inversor, perdón, en verano sube, teniendo en cuenta que se viene un periodo vacacional, también de más consumo. Pero eso sí, este año tiene pinta de que va a ocurrir todo lo contrario y de que ese efecto verano no está teniendo ese efecto en el dato de Sentix del mes de julio. Pues hemos visto ese dato de sentimiento, hemos visto ese pesimismo y sobre todo concentrándonos en la eurozona, donde por cierto también preocupa, ¿no? Esas subidas de tipos a un lado y a otro del Atlántico. ¿Qué destacáis y de alguna manera a partir de este sentimiento y de los datos que vamos conociendo, cuál es la radiografía que se ofrece en este momento el mercado europeo, sobre todo a tenor de ese sentimiento? La verdad es que es un dato que el mercado no le presta demasiada atención a este dato del Sentix. Quizás yo creo que el mercado centra mucho más la atención en cuanto a sentimiento en los PMIs. Y los PMIs salieron, la verdad es que bastante malos la semana pasada, me parece que fue, ¿no? O la anterior. La gran sorpresa fue en Europa el PMI del sector servicios, que se mantenía a un nivel muy saludable del entorno de 55 y cayó 3 puntos a niveles de 52, el del conjunto de la zona euro. Y el manufacturero estaba bastante por debajo de 50, a niveles de 45, y ahí sigue. Entonces, bueno, yo creo que este dato de Sentix está en consonancia con estos datos de PMI que han salido, ¿no? O sea, yo creo que estas subidas que comentaba antes de 400 puntos básicos en este momento en Europa están empezando a hacer mella en el crecimiento, como no podía ser de otra manera. Realmente es lo lógico, ¿no? Entonces, bueno, al final van a afectar a este sentimiento tanto del consumo como de la inversión, y eso pues va a moderar el crecimiento. Pero bueno, también lo hemos visto en el dato del PIB del primer trimestre, que ha sido marginalmente negativo, ¿no? Menos 0,1. Claro, precisamente era el punto de arranque porque era la referencia del día de hoy, pero evidentemente esos índices de la actividad del sector privado
son realmente esos grandes adelantados que nos hacen temblar, porque de hecho veíamos cómo la actividad empresarial en la eurozona se ha contraído por primera vez en 6 meses y de alguna manera se acrecienta esa sombra de recesión para el segundo trimestre en la eurozona, viendo cómo pincha, estaba señalando Hernán, ese sector servicios que hasta ahora había sido el salvavidas. ¿Hasta qué punto se acrecienta ese temor, esa perspectiva macroeconómica, además, en un momento en el que además estamos a 15 días otra vez de la cita con otra subida de tipos por parte del Banco Central? Hernán. Sí, bueno, yo creo que es evidente que Europa no va, o sea, aunque el empleo está siendo muy fuerte y sosteniendo de forma relevante el crecimiento económico o está consiguiendo que no haya un decrecimiento, un incremento de tipos del menos 0,50 al más 3,5 es imposible que pase desapercibido tanto por el consumo como por la inversión, ¿no? Entonces, nosotros tenemos unas expectativas realmente moderadas con respecto al crecimiento europeo, si bien no éramos tan negativos como lo estaba bastante gente en el mercado. Es evidente que es muy difícil que la economía pase por alto un impacto, un shock de tipo de interés tan elevado, ¿no? Llega también la Reserva Federal. Esta semana vamos a escuchar bastantes voces de los de Powell, pero sin lugar a dudas, si hay algo que resuena, bueno, tenemos la cita con la inflación este miércoles, pero llega sobre todo de esos datos de informe de empleo de la semana pasada que además avivan, ¿no?, esa presión dentro del mercado laboral. A partir de esa referencia, de esa sorpresa que llegaba además con las ADPs de sector privado y el informe de empleo, mirando a Estados Unidos, ¿cómo se va definiendo, si es que hay dudas, esa hoja de ruta y, por lo tanto, el dibujo que va a marcar Powell? Hernán. Bueno, el dato de empleo ha estado muy bien, la verdad, porque bueno, el dato del sector privado, el crecimiento del empleo, el sector privado ha sido de unos 150.000 empleos, cuando se esperaban más o menos 200.000, y ha sido el sector público el que ha crecido, ¿no? Pero en cualquier caso, sea uno u otro, o sea, el privado da muestras de cierto impacto de los tipos de interés, clarísimamente. Y en cualquier caso nos estamos moviendo en cifras bastante más moderadas de los 300.000, 300 y pico mil que hemos estado viendo en los primeros meses del año. Entonces, bueno, yo le doy bastante credibilidad a lo que el mercado descuenta en este momento, que es de aquí a final de año los tipos o se quedan como están o suben 25 puntos básicos. El mercado descuenta subida a 25, pero podría ocurrir que no subiesen, y se mantienen más o menos a estos niveles hasta junio del año que viene, ¿no? Y bueno, al final la FED va a continuar yendo dato por dato, o sea, en la medida que vayan saliendo datos que afiancen este posicionamiento, pues lo ratificará y actuará en consecuencia, o si realmente se resiste la inflación mucho más de lo esperado, pues yo no sé si van a tener que subir más los tipos todavía, pero desde luego pues no los bajarían en junio y probablemente estaríamos hablando de más bien diciembre del 2024 las primeras bajadas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en principio el escenario está bastante centrado y es cuestión de ir siguiendo los datos, especialmente el dato de la inflación subyacente. El dato general de Estados Unidos está en el 4, va bajando consistentemente. El precio del petróleo, del gas y de la energía eléctrica está cayendo tanto en Europa como en Estados Unidos. Esto está siendo un gran apoyo para el dato general de inflación,
estas caídas, pero la subyacente se mantiene en el 5,3 en ambas regiones y eso va a ser complicado de doblegar porque está bajando a un ritmo muy diferente, una inflación, o sea, la subyacente del dato general. Ya para terminar, mirando a la estrategia, querría que me esbozaseis de alguna manera hacia dónde apuntáis ya en pleno verano, no sé si para las vacaciones o ya más a medio y largo plazo, mirando el semestre más adelante. Hernán, desde la gestión. Bueno, la verdad es que hemos reducido exposición a renta variable en las últimas 2 semanas y en gran parte por esos datos muy desalentadores especialmente en Europa, de PMIs, que nos han, hemos reducido como 10 puntos la exposición, de 38 a 28, la mitad más o menos en Nasdaq y la otra mitad en DAX alemán. Bueno, no es un gran recorte de exposición, pero bueno, creemos que consecuente con unos mercados que han evolucionado muy bien y han subido con intensidad y rapidez en el primer semestre y que auguramos pues un segundo semestre más lento, más pesado, ¿no? En cualquier caso, no vamos a ver las subidas que hemos visto, sobre todo en algunos sectores. Y por lo que respecta a tipos de interés, nos hemos quitado también en las 2 últimas semanas las posiciones cortas que teníamos en treasuries americanos, que teníamos una duración cercana por 1, alrededor de 1, y la hemos incrementado a niveles de duración 3 en las posiciones en Estados Unidos. Estos niveles del 4% nos parecen niveles más razonables para empezar a coger posición, si bien tampoco nos parece extraordinarios, teniendo en cuenta que los tipos pueden subir al 5,5 y que la curva de interés, la curva del 2 contra el 10 está con 80 puntos básicos de inversión, pues nos parece casi más atractivo quedarte en el 2 años que irte al 10 años, ¿no? Como ganas casi 100 puntos básicos por quedarte en el 2 con mucho menos riesgo, ¿no? Entonces, eso nos pasa también en Europa y nos lleva a mantener duraciones muy bajas, ¿no? A niveles de 1 y pico, 2. O sea que no vemos todavía muy claro en Europa el entrar en el largo, y en Estados Unidos lo vemos un poco mejor, pero tampoco para poner toda la carne ahí, ¿no? O sea, yo creo que sigue siendo niveles, los 2 años, tanto Europa como Estados Unidos, es una zona muy atractiva para permanecer de momento, ¿no? Pues muchísimas gracias a los dos por este tiempo de análisis. Ha sido un verdadero placer. Hernán Cortés, socio gestor de la gestión.